Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos. En nombre de la Junta Pastoral, reiteramos la bienvenida a todos mis hermanos, amigos que nos visitan, familiares. Qué bueno que nos permite otro día, juntos como su pueblo, alabarle, glorificarle, clamarle y también escudriñar su palabra. Bien, mis hermanos, desde el mismo instante que creemos en Cristo, somos sellados por el bendito Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Bueno, porque si no lo creen, la Biblia lo dice. La Biblia dice en Efesios 1, 13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. Bien, entonces desde ese momento el creyente empieza a evidenciar, a manifestar una serie de características, de evidencias, influenciadas y motivadas a través de la operación del Espíritu Santo en su nueva vida. Somos sellados. Entonces las evidencias son por la operación del Espíritu Santo en nuestra nueva vida. Esas características no son más que el reflejo del carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Podemos decir entonces que el fruto del Espíritu Santo es la evidencia de que Cristo está en nosotros, ni más ni menos. Alguien dijo, las actitudes y acciones que damos nos permiten determinar lo que somos. ¿Qué piensan ustedes de eso? En este orden de ideas, mis hermanos, podemos entonces afirmar que el cristiano que quiere dar evidencias de una vida transformada no vive para sí mismo, sino que dirigido por el Espíritu Santo a través de sus distintas manifestaciones, refleja en su vida diaria el carácter de Cristo. Siguiendo entonces, mis hermanos, con lo que es la serie de enseñanzas, con el tema evidencias de una vida transformada, hoy estaremos revisando un texto en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces les invito a ubicar este texto en sus Biblias para desarrollar la reflexión de esta mañana. Gálatas 5, 22 y 23. Cuando lo tengamos, por favor, con amén. Gálatas 5, 22, 23. Leemos para la gloria y honra de nuestro Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. En la forma como inicia el texto, más, en otras traducciones dice, en cambio, nos invita a ponernos en contexto de lo que se viene hablando. Vamos a ponernos entonces en contexto con esta carta a los Gálatas. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia. Algunos años más tarde se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados, alejándose del verdadero cristianismo, aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se da cuenta de que existía una crisis seria en la iglesia. Estaban sustituyendo lo que era la gracia por algunos ritos. Entonces reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. El mismo Pablo también es acusado de falso y que su doctrina era solo cosas de hombres. Entonces Pablo escribe esta carta. Él escribe para que la iglesia
salga del legalismo judaico, que no vuelva a esclavizarse mediante esas leyes, esos ritos, y que anden en el Espíritu. Les hace un llamado a la libertad en Cristo, mas no al libertinaje. Entonces, esta carta es particular, es una de las cartas más duras que Pablo envía a una iglesia. Solamente como comienza podemos ver que dice: Pablo, apóstol, y ahí les dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí está defendiendo su apostolado. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí les dice cuál es el mensaje. Inicia contundente Pablo. Inicia contundente. Luego vemos cómo va subiendo el tono. En el capítulo 2 reprende a Pedro por querer también estar motivando o quizás afirmando que sí se podía hacer eso. Y entonces le dice Pablo a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, aquel Pedro, como una roca inconmovible, ya estaba ahí también aceptando algunas cosas de los judaizantes. Él no lo practicaba, pero en algunos casos lo permitía. Entonces Pablo lo reprende. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Luego en el capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, que ya ha presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gálatas insensatos. Las palabras, hermanos, que tiene allí Pablo ya. Luego dice, lo sigue exhortando y le hace el énfasis que no deben caer en el legalismo, pero tampoco en libertinaje. Y al final, luego de que habla de lo que él ha hecho en la obra, cómo Dios o cómo él se ha dado, que dice que él lleva las marcas de Cristo, que ha sido crucificado con Cristo, cierra la carta diciendo en el 6:16: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Una carta, una exhortación fuerte que le hace a los Gálatas. Y con toda razón él se admiraba de después que él habían predicado lo que habían aprendido, ellos se estaban desviando. Entonces, bueno, ya entrando en materia, comienza en el 16 diciendo, en el 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya le está diciendo, no estás bajo la ley. Entonces el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí estamos viendo entonces por qué comienza, sin embargo, es por esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no es una lista exhaustiva, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sigue en el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Ya nos pusimos en contexto, hermano. Ya nos pusimos en contexto. Ya sabemos de dónde viene todo, por qué Pablo está allí hablando. Y lo que estamos viendo acá es que Pablo nos presenta un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nos presenta un contraste aquí. Podemos apreciar que son 4 grupos que el apóstol nos da en lo que son o lo que es las obras de la carne. Por ejemplo, lo que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, tienen que ver con la inmoralidad. Y no solamente la inmoralidad sexual, cualquier tipo de inmoralidad. Lo que es la idolatría, la hechicería, por supuesto, en lo que es la idolatría. Esto que aborrece altamente el Señor. Hay una lista más larga que es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Entran en lo que es en rivalidad, en lo que son las relaciones sociales. Y están las borracheras y orgías. Bueno, tiene que ver con ebriedad. Y entonces, estas borracheras y lo que puede producir también esas borracheras, en lo que terminaban esas borracheras. Entonces, no me quiero detener mucho acá en las obras de la carne, pero lo que quiero que vean es que esto es lo que a Pablo está contrastando con lo que es el fruto del Espíritu. Y dice, cosas semejantes a estas, él no pretende hacer una lista exhaustiva, como les dice, acerca de esto, porque son muchas más, ahí no se nombran otras cosas, pero dice tales como es. Bien, él dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí sí me quiero detener un poco, porque mucha gente habla de que la salvación se pierde y hace referencia a este pasaje y a otro, pero de este pasaje también hablan mucho. Y nosotros acabamos de terminar ahorita a leer en Efesios de que fuimos sellados por el Espíritu Santo desde el momento que creemos. Ahora, ¿será que ese sello es como cualquier sello que se puede borrar? Y bueno, si ya yo pasé algo, cometí algún pecado, porque la Biblia dice que somos pecadores, ¿verdad? Pero no somos practicantes del pecado, así hay que estar pendiente. Entonces la salvación no se pierde porque usted cometa algún pecado o falle. Pero lo interesante aquí es que nosotros fuimos sellados. Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si creyó, no se pierde, hermano. Si creyó, no se pierde. Si no dijese más adelante otra cosa, o lo apoyara alguna otra doctrina, pero no se pierde. Entonces, Dios es un Dios perfecto. No puede ser entonces que después de no haber creído y que diga que no se pierde, se pueda perder más adelante. Una de las cosas también es que 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nueva. Es nueva, no es, como yo lo dije en algún momento, no es un cristiano reencauchado. No es un cristiano reencauchado, es una criatura nueva en Cristo Jesús. Entonces, hermano, eso no se puede perder. Somos una nueva criatura, no somos la persona que viene, oye, yo sigo con el mismo defecto. No, somos nueva criatura. Y bueno, así con otros Efesios, ya lo leímos, que somos sellados. Entonces, hermano, eso no puede, usted no puede pararse aquí y decir no, o tener el miedo de que la salvación se pierde. Pero sí tenemos que estar pendientes de que la práctica del pecado, sí le está diciendo aquí Pablo, que estén pendientes, porque si siguen eso o ellos acostumbran a la práctica del pecado, tienen que revisarse. Porque esas personas que practican el pecado sí no van a estar en el reino de los cielos. Porque no se puede concebir que una persona que ha creído, que tiene el Espíritu Santo, vaya a ser partícipe de la práctica del pecado. Eso sí no se concibe, hermano, no se puede concebir. Entonces, sí tenemos que estar pendientes y revisar nuestras cosas. Si en verdad nosotros
creímos en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, ya no somos practicantes del pecado. Somos esclavos de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Amén. Entonces, bueno, entramos al contraste de las obras de la carne, que es el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu. Lo primero que debemos notar que la palabra fruto está en singular. Y muchas veces hablamos los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Y así lo aprendemos, los frutos. Pero dice, el fruto del Espíritu está en singular. Sin embargo, las obras de la carne está en plural. Pero más allá de hacer el contraste entre las dos palabras, o los dos términos, porque las obras de la carne sí son particulares de nosotros, y sí las hacemos, por eso es que están en plural. Pero el fruto del Espíritu no depende de nosotros, sino de Dios. Lo otro es que esta palabra, fruto, tiene que, y lo que denota es que es como un racimo. Así como usted ve un racimo de uva, entonces es un fruto, pero que tiene diferentes o tiene varias cantidades. Ese es el fruto del Espíritu. Se refiere a que es uno solo. Esto implica que aun cuando son varias manifestaciones, las que hemos visto, amor, paciencia, son una consecuencia directa de la presencia de Dios en la vida de todo cristiano. Eso es lo que es. Es así. Entonces, son una consecuencia directa de la presencia de Dios en la vida de todo cristiano. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. El fruto del Espíritu. Y entonces, bueno, hermanos, allí sí podemos comenzar a detallar un poquito cada uno de estos aspectos, estas características, estas evidencias, que tampoco pretende Pablo dar una lista exhaustiva, pero sí es bueno que las revisemos para que nosotros podamos evaluarnos, ver una perspectiva de lo que nos dice Pablo aquí, lo que le quiere decir a aquella audiencia y qué nos dice hoy en día a nosotros. Comienza hablando del amor. Pablo comienza hablando del amor. Y es que el fruto del Espíritu, recuerde, todas estas cosas provienen de Dios. Usted no tiene que hacer nada, usted no hizo nada, usted no puede producir nada de esto. Esto es de Dios. Es de Dios. Amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. De allí comienza el amor. Dios nos amó primero a nosotros. Por eso es que nosotros podemos amar. Por eso es que nosotros podemos amar, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ya Él nos amó. Lo hizo cuando mandó a Jesucristo, su Hijo, el mayor acto de amor que puede haber y que ninguno de nosotros ni nadie en el mundo podrá igualar. Podrá igualar. No lo podremos nunca, nadie lo podrá hacer. Es un atributo comunicable de Dios, eso se ve, el amor de Dios, lo podemos ver. Nosotros somos una evidencia del amor de Dios, hoy aquí. Todo lo que hemos sido, lo que hemos creído, lo que hemos sido redimidos por su sangre preciosa, somos una evidencia del amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, es una característica de Dios. Y entonces, si nosotros la tenemos, por supuesto, la practicamos, somos participantes, ¿verdad? Somos participantes. Esa naturaleza divina que está en nosotros, somos participantes de esa característica. Porque tenemos al Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y el amor se puede manifestar de diferentes maneras. Este amor que habla es el mismo amor con que Dios se acercó a nosotros, con un amor desinteresado y un amor sacrificial. Aun cuando nosotros no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros en la cruz. No lo merecíamos, pero Cristo murió en la cruz por nosotros, por pecadores, por corruptos, por embusteros, por envidiosos, por todas esas obras que dice ahí, las obras de la carne y mucho más, murió Cristo. Por los pecados de toda la humanidad. Y mis hermanos, podríamos nosotros preguntarnos de qué manera puedo yo mostrar el amor sacrificial o ese tipo de amor ágape, que es sin interés, sin esperar nada a cambio. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia, cómo lo podemos practicar, sí, pero ¿será que yo estoy
practicándolo. Porque la única forma que usted pueda dar evidencia de los frutos o el fruto del Espíritu, es que usted lo practique. Porque no es que usted tiene así como los scouts que tiene varios parches y entonces usted va a andar con su banda que diga amor, paciencia, paz. No, hermano, tiene que practicarlo para poder dar evidencia. No basta nada más con un simple parche. Tiene que practicarlo. Y tiene que practicarlo de esa manera, como Cristo, Dios, nos los demanda en su palabra. Entonces pudiéramos nosotros ver, y si nos ponemos a pensar, definitivamente el amor cubre muchísimos de los aspectos o las características que pudiéramos nosotros desarrollar en nuestra vida como creyentes. Como le dije, esta lista no es exhaustiva, pero el amor cubre muchas cosas, cubre misericordia, cubre, bueno, vamos a ver más adelante, de unas que no se han nombrado aquí, pero empatía, compasión. El amor cubre muchas cosas, muchos aspectos que a lo mejor no se ven acá o están escritos, pero sí son parte o se desprenden del amor. Hermano, ¿usted ha estado practicando el amor? Si usted sabe, como yo, que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios y ese es una manifestación del fruto del Espíritu, deberíamos estar practicándolo, hermano. ¿Cómo yo he estado practicando el amor? ¿Cómo yo he estado haciendo? Me voy a arrimar, hermano, porque si no me va, bueno. Por favor, ayúdame aquí, hermano. Sí. Los hermanos que están cerca no vayan a pensar que es contra ustedes. Oye, sermón para todos, para mí. Ya Dios está tratando conmigo, hermano, no se preocupe. Bien, mis hermanos, entonces podemos preguntarnos eso. ¿Estamos nosotros practicando el amor o dando evidencia de esa manifestación del Espíritu? Podemos, hermano, evaluarnos. Podemos nosotros ver de qué manera Cristo practicó ese amor y nos lo dejó escrito en su palabra y en el libro de Santiago. Muchas maneras cómo practicar ese tipo de amor. Bien, mis hermanos, preguntémonos eso. Esto es para evaluarnos. Justamente me paré en los frutos, en esta contraposición, este contraste que viene hablando Pablo, es para que podamos nosotros evaluarnos. Esa es la tarea de hoy. Gozo, Salmo 71:23 dice: mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Esta palabra gozo, alegría, es importante porque no es que usted tiene que estar siempre alegre solamente en los momentos felices, porque es fácil sentirse alegre o sentirse gozoso en los momentos que están chéveres, cuando nos van bien. Sin embargo, esta palabra aquí denota una actitud de confianza, una confianza por encima de muchas cosas, basada en la fidelidad de Dios. Basada en la fidelidad de Dios. De usted no va a depender esa confianza. Está basada en la fidelidad de Dios. Y como Dios es fiel, entonces usted tiene que gozarse. Basada en la fidelidad de Dios y en lo que Él es. Esto nos ayuda o nos invita a meditar en lo que es Dios. Esto podemos meditar en la seguridad que nos da el Señor, que siempre nos da Dios. Él siempre nos da seguridad. Así sea cualquier situación, pase lo que pase, por muy ruda, por muy brutal que parezca, Dios sigue allí. En medio de cualquier adversidad, sin importar la circunstancia, hermano, Él está al control de todo. Y aun cuando nos pase lo más difícil, porque hay escalas de difíciles. De repente para mí lo que es difícil para otro no es tan difícil.
Pero Dios en esa dificultad está allí con nosotros, en la que a nosotros nos parece difícil, en la que a nosotros nos parece adverso, en la que parece que a nosotros se nos vino el mundo abajo. Entonces, como Dios es fiel, de seguro esa parte no es el todo de nuestra vida y de lo que Dios nos ha ayudado. Y de seguro hay muchas más razones por las que seguir contento en el Señor. Y sobre todo esa confianza de que aun cuando está pasando y ese mundo se nos vino abajo, Dios está al control de todo. Entonces debemos alegrarnos, hermanos, ¿sí? Debemos estar gozosos. No solamente cuando estamos pachangueando con las músicas, sino también con las canciones y los himnos, sino también en los momentos difíciles. Suena quizá, oye hermano, se dice tan fácil. Yo sé, hermano, que no es fácil. Todos hemos pasado por aquí por dificultades, por situaciones terribles. Y las seguiremos pasando. Jesucristo dijo que en este mundo tendremos aflicciones, hermano. ¿O es que a usted le vendieron otro evangelio? Y sin embargo, dice que eso depende de Dios. Como Dios es fiel, nosotros vamos a seguir gozosos. Nosotros vamos a seguir gozosos. Paz. Nos dijo nuestro Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ni tengan miedo. Esto es una cualidad que tampoco está sujeta a las circunstancias y que tampoco no solamente habla de la ausencia de un conflicto. No. Es una paz dada únicamente a través de su Espíritu Santo. Únicamente a través de su Espíritu Santo. La que nos da Dios. Una paz que está basada en su amor y su cuidado, no en lo que yo pueda hacer. Por eso es que el fruto del Espíritu, todo recae sobre el Señor. Lo que se produce el fruto del Espíritu es de Dios. Nosotros somos los beneficiarios de eso. Y esto viene subordinado, hermano y hermano, al regalo del Evangelio. Imagínate. La mayor paz que nosotros podemos tener, se acabe todo, venga lo que venga, es que creímos en Cristo y somos salvos en Él. Y nuestra eternidad la vamos a pasar con Él. Esa es la mayor paz, hermano. Usted puede tener cualquier situación. Yo soy salvo. Claro, tampoco vamos a ser como esos tipos positivistas. No, hermano. Esta es una verdad, esta es una realidad. Esta es una realidad. Que a pesar de la mayor paz que podemos tener, es que nosotros somos salvos. Amén. Mis hermanos, paciencia. Muchos se pusieron la mano en la frente. No he visto nada todavía. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estos son aspectos que deberían estar en ese terreno, en ese espacio. Porque cuando se habla de paciencia, implica la capacidad de experimentar circunstancias adversas, esperando con tranquilidad, de una manera voluntaria y no por necesidad, sin murmurar ni quejarse, sino con plena confianza de que Dios está obrando en medio de las circunstancias y que Él sabe de lo que está haciendo. Y es mejor para nosotros. Son sus propósitos. Esa paciencia es que a pesar, tiene que hablar de resistencia por largo tiempo. No es que usted es paciente en un momentico y después el otro no. Es resistencia por largo tiempo. Es lo que denota esta palabra, paciencia. Esas adversidades, y usted puede decir, oye, bueno, el Señor está al control de todo. Todas las cosas, o sea, las cosas que pasan son a bien para los que le temen, para los que le conocen. Tenemos que tener esa paciencia, que el Señor y sus propósitos son mejores que los nuestros. Que podemos tener esa espera prolongada confiando en el Señor. Benignidad. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y entonces ahí va. Esto denota la condescendencia de un juez divino ante una circunstancia que demanda juicio. Demanda juicio. Entonces una capacidad de ser misericordiosos aún con aquellos que han cometido un agravio en contra nuestra. ¿Cómo es eso, hermano?
¿Cómo nos sentimos nosotros cuando somos objetos de alguna injusticia? Nos vamos con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y se queda en el Antiguo Testamento y no avanza. Pone su otra mejilla. ¿Qué hace, hermano? Cuando estamos sufriendo de un agravio en nuestra contra, ¿cómo somos, no? Es importante, hermano, que nosotros podamos reflexionar en estas características, porque son fruto del Espíritu. Son fruto del Espíritu. Y estamos hablando de las evidencias que dan evidencia de una vida transformada. De una vida transformada. Y es que ya aquello que nosotros hacíamos en las obras de la carne ya no deben de estar en nuestra vida como una práctica cotidiana. La práctica cotidiana debe ser en el Espíritu, poniendo en práctica cada una de estas características que son del Espíritu. Entonces, mis hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Será que nos molestamos? Y es que la palabra nos manda. Cuando nos sentimos ofendidos tenemos que ir. Y cuando ofendemos también. Entonces, hermanos, lo dice el Señor en su palabra. Tenemos que ir a reconciliarnos. Tenemos que ir a hablar. Si es bueno conversarlo, hermano, no quedarnos con las cosas. No siempre vivir la fiesta, como dice por ahí, la fiesta en paz en todo. Pero si es bueno conversar, aclarar las cosas. Decir, oye, hermano, me sentí ofendido, me sentí agraviado, pero te perdono. Pero yo quiero arreglar las cosas contigo. Entonces, allí, hermano, estamos aplicando la benignidad. La bondad. También nos habla de ser benigno. Pero entonces, ¿por qué nos habla de ser benigno aquí en Efesios 4:32? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la bondad es la inclinación a practicar la benignidad. Es una cualidad indispensable para los que caminan en el Espíritu de Dios y son guiados por Él. Entonces nosotros, mis hermanos, estamos llamados a practicar la benignidad, a ser bondadosos. Ya hablamos un poco más de esto ahorita, con todo lo que se nos presenta a diario, hermanos. Con todo lo que se nos presenta a diario, tenemos que aplicarlo. Si lo bueno, o sea, Dios es bueno, el fruto del Espíritu, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, debemos ser buenos, debemos practicar la bondad, misericordiosos, debemos ser perdonadores. Y así como Dios también nos perdonó, hermano. Imagínense que nosotros nos enluchemos con alguien y podamos decir, no, él no se merece mi perdón. Hermano, vea primero, digo en sentido figurativo, vea primero para arriba y vea quién le perdonó ya antes. Vea quién le perdonó ya antes. Sí, hermano, es que el perdón es un proceso. Sí, hermano, el perdón es un proceso. Pero estamos llamados a perdonar. Porque esa es parte de ser bondadoso. Es parte de ser bondadoso. Ayudar a los demás. Predicarle a los demás. ¿Qué mayor bondad que es, hermano? Poder tú llevarle el mensaje de salvación a alguien que tú sabes que lo necesita. Si hacemos lo contrario, somos egoístas. Entonces debemos practicar la bondad. Fe o fidelidad. Yo les traigo algo, un poco de las dos, porque esta palabra es compatible, fe y fidelidad. Bueno, la fe, por supuesto, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que debe estar en nosotros y es lo primero que, como el Espíritu nos redarguye a nosotros de pecado, esa fe la pone el Espíritu. Esa fe es la que nos mueve a creer en Cristo. Nosotros no creemos porque, oye, si yo ya me cansé de la vida, o bueno, yo vi que era malo, hermano, por nosotros mismos no vamos a ver eso. Es el Espíritu Santo quien pone eso en nosotros. Y por supuesto, la fidelidad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es una de las cosas que tiene que hablar de fidelidad. Pero tiene que ver de las dos partes, porque Pablo le está hablando con todas a las personas que no fueron fieles al Evangelio. Lo que hicieron fue venir los judaizantes y dijeron, bueno, sí, hay que practicar esto. La religión está por encima del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Entonces él está diciendo, tienen que ser fieles.
Sí tenemos fe, pero también debemos ser fieles al Evangelio. Y fieles al Evangelio, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, todo lo que implica ser fieles a Cristo. Humildad o mansedumbre. Jesús, nuestro mayor ejemplo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, imagínese, ¿ve? Que si soy manso, voy a tener descanso. ¿Ah? O vamos a tener descanso. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hermano, y cada uno de estos aspectos ve que es una contraposición a los pleitos que ya viene esa gente teniendo ahí, las celos, las contiendas, las divisiones. No, tienes que ser manso. Debemos ser mansos, hermano. Nos exaltamos. Esto es todo lo contrario a la ira. Debemos ser mansos, hermano. Dígame usted si Cristo se hubiese agarrado Dios, él era Dios, y hubiese dicho: bueno, ya aquí estoy cansado de esta gente que me está abofeteando, que me está tantas cosas que le hicieron a nuestro Señor. Él fue manso, humilde, el mejor ejemplo y el mayor ejemplo de humildad. Dios encarnándose, haciéndose igual a nosotros para poder salvarnos. Imagínense. Por eso es que le digo, el fruto del Espíritu, esos aspectos provienen directamente de Dios, y se los repito a cada rato para que usted vea y no le quede duda que es de Dios, no de nosotros. Dominio propio. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Esto denota moderación de los apetitos y placeres para procurar un equilibrio que permita el más óptimo aprovechamiento de los bienes, de lo que nosotros dispongamos. Es vital el cumplimiento, ayuda para el cumplimiento de metas y, por supuesto, asegura dominio de la voluntad sobre nuestros instintos, hermanos, sobre nuestras emociones, y mantiene nuestros límites o nuestros deseos al límite allí. Eso tiene que ver con dominio propio, hermano. Muchas cosas, hermano, la riqueza, el pecado en sí, hermano, el pecado. Nosotros debemos estar revestidos de dominio propio para poderle hacerle frente al pecado. Y eso lo podemos hacer con el Espíritu de Dios. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, hermano. Ni 2 pasos, ni 1 paso, ni medio paso vamos a poder, hermano. No vamos a poder. Tenemos que estar revestidos del Espíritu de Dios. ¿Cómo somos nosotros, hermano? Nos airamos fácilmente, discutimos, somos gastivos, acumuladores compulsivos. ¿Cómo somos, hermano? No es que yo tengo que sacar 3 doctorados para poderme sentir realizado. Bueno, no está mal que estudiemos, porque en realidad eso es necesario para nuestra vida. Son cosas así, hermano, dominio propio. Oye, tengo que tener riquezas, tengo que tener, eso no, Dios nos tiene allí, el dominio propio es tener allí un límite, un umbral que no nos permita rayar en los desenfrenos, ni que pasemos los límites. Eso es el dominio propio, un umbral santo, es el que nos va a decir hasta dónde tenemos que llegar. Tenemos que estar revestidos entonces del Espíritu para que podamos nosotros controlar, equilibrar todas esas actitudes que a veces no nos permiten o rayamos en situaciones, hermanos, que nos llevan al pecado. Podemos ofender a otro, podemos agredir a otro, podemos afectar a otro. Nosotros dentro de la familia, si no tenemos dominio propio, de seguro alguno de los que están, los miembros de la familia, va a salir perjudicado. Recuerden que el pecado es egoísta, porque siempre cuando
se va a practicar el pecado, se piensa es en uno mismo. Usted no peca pensando en otro, siempre piensa en usted. Entonces el pecado es egoísta. Y siempre que usted no tenga dominio propio va a afectar a alguien. Y yo no le estoy diciendo que pueda hacerlo fuera del ámbito de la familia, pero tenemos que tener especial cuidado en el ámbito de la familia. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ya le está diciendo Pablo, no tienen que hacer nada de circuncidarse, no circuncidarse. Contra tales cosas, el fruto del Espíritu, contra esto no hay ley. Porque entonces que estaban diciéndole a la gente que tenía que tener prácticas religiosas, judías. Entonces le dice, estas cosas están por encima de cualquier ley. El Espíritu del Señor, el fruto del Espíritu de Dios. Contra tales cosas, o sea, contra esas virtudes que son del Señor, no hay ley. Como les decía, esto no es una lista exhaustiva de lo que puede ser los frutos, o el fruto, las evidencias del fruto del Espíritu, porque hay cosas que faltarían, pero como les dije, muchas están inmersas en otras. Por ejemplo, en el amor. Hay muchas cosas que abarca el amor. Cuando le dice que contra estas cosas no hay ley, está animando a cada creyente ¿a qué, hermano? A que contrarrestre eso que pudieron haber practicado o estaban cayendo en la práctica de estas obras. Contrarréstenla. No hay nada que los esclavice. Es interesante el vuelco que da aquí Pablo. Bueno, no sería un vuelco tan brusco, porque ya hablando del Espíritu, pone en la escena a Cristo. Y si iba a tomar este versículo para poderles hablar ahora de esto. Dice, y los que creen en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo nos ilumina de cómo puede el creyente retirarse de las obras pecaminosas y cultivar estas virtudes del Espíritu en su vida. Únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo, mis hermanos. Voy a invitarles a revisar un pasaje de los labios de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Quiero hacer referencia nada más a unas cosas, no me voy a detener mucho aquí. Juan, capítulo 15, del 1 en adelante. ¿Lo tienen, mi hermano? Está en el Nuevo Testamento. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ya está hablando de fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Qué linda relación, hermano. Cristo está con nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, Él no nos rechaza, Él permanece en nosotros. Dice que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, lo que no podemos hacer nosotros solos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos, hermanos, solos, tiene que estar Cristo en nuestra vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, su palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hermano, es importante que hable aquí de la palabra de él, de su palabra, de la Biblia, del manual de vida de todo creyente. Debemos tenerlo allí presente siempre. Aquí es una manera como podemos permanecer en Cristo. En su palabra, hermano. El mismo Espíritu
a través de su palabra, es el que nos va a motivar, hermano. Es el que va a hacer acrecentar ese afecto que sentimos por Cristo y en querer estar pegados allí con Él. Por necesidad, por gratitud, hermano, por la motivación. Usted necesitamos estar pegados a Cristo. No habrá ninguna manera, no hay otra forma de hacerlo. Esta es la fórmula. Y dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mucha gente utiliza este texto para orar y torcerle el brazo al Señor, torcerle el brazo a Dios. No, hermano, aquí lo que está diciendo es que si yo estoy en Cristo, yo puedo orar según su voluntad y Él lo hará, según su voluntad. No lo que yo quiera. Aquí lo que está diciendo es eso. Pero es importante entonces que la palabra y la oración son esas disciplinas que nos van a mantener en Cristo. En esto es glorificado mi Padre. Al final de todo, es glorificado Dios. Porque es de Él, todo es de Él, todo lo pertenece a Él, hermano. Él es el dueño de la obra, no somos nosotros. Los pastores no son dueños de las iglesias. Él es el cabeza de la iglesia, hermano. Todo es para gloria de Dios. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Lo que hablábamos al principio. Él fue que nos amó. Permaneced en mi amor. Permaneced. Imperativo. Permaneced en mi amor. Oye, ¿cómo permanecemos en el amor? Vamos a seguir leyendo, hermano. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardar mis mandamientos. Si no, nada más no leemos la palabra, sino que también la ponemos en práctica. Es nuestro manual de vida. Es nuestro manual de vida, hermano. De consulta ante cualquier situación. Es importante, hermano, que nosotros estemos claros. Nosotros, como yo les decía al principio de año, que nosotros leer la Biblia, cuando nosotros dijimos, vamos a tener un reto de leer la Biblia un año, no es una opción, hermano. El creyente debe leer la Biblia porque tiene que leerla. Es la única forma que yo voy a conocer qué es lo que Dios me dice con respecto a la manera que debo de vivir. No es como la ley que dice no. Eso simplemente era para manifestar que estábamos en pecado. Pero en realidad lo que hace salvo a la gente es Cristo. Y yo debo de conocerlo. Y lo puedo conocer es leyendo la Biblia, poniendo en práctica lo que dice, guardando sus mandamientos, poniéndolos en práctica. Tú estás inmerso, hermano, hasta en el discipulado, en la misión, enseñándoles a que guarden. Cuando nos toca discipular, nos toca enseñar a que la gente, los hermanos, el que cree, que guarden las cosas que Dios nos ha mandado, que Cristo nos ha mandado. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, tenemos un ejemplo, y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permanecer en Jesús. Mis hermanos, permanecer en Jesús no es más que manteneros en Él y en total dependencia cada día de Él. Total dependencia, hermano. No deje un área de su vida que no dependa del Señor. Es estar apercibido de su presencia en nuestras vidas. Y de una forma intencional mantener una comunión cerrada con Él. Cercana. A través de su palabra. A través de la oración. A través de la práctica de lo que Él nos manda. Mis hermanos, para ir concluyendo. Mantenernos en comunión con Cristo a través de su palabra y la oración es lo que produce en nosotros un fruto de una vida que cada vez es semejante a la vida de Jesús. El cristiano que quiere dar evidencias de una vida transformada no vive para sí mismo, sino que dirigido por el Espíritu Santo a través de sus distintas manifestaciones,
refleje en su vida diaria el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Esto es la manifestación o esas evidencias que damos nosotros del fruto del Espíritu. El carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nosotros. No es suficiente tener el deseo de querer ser mejores personas para mejorar nuestro carácter. Necesitamos profundizar nuestra relación con Cristo para que su fruto se evidencie en nuestras vidas y nuestro Dios sea glorificado. Esto, hermano, es lo que nos llama esta mañana, esta reflexión. Si usted le ha llamado la atención, se ha sentido confrontado por esta reflexión en la mañana, en alguna parte, en la introducción, en el desarrollo, en la conclusión, un ápice de escritura, órele al Señor, allí donde está. Incline su rostro y oremos al Señor para que nos ayude. Tenemos que tener la plena confianza, mis hermanos, que desde el momento que nosotros creemos, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y allí comienza nuestro peregrinar en este mundo. Y que a pesar de que aún estando este mundo contrario a Dios, Él estará con nosotros todos los días hasta que este mundo termine. Tenemos confianza porque Él es fiel, Él es justo. Padre amado, bendecimos tu santo nombre. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, porque somos los principales beneficiarios de tu gran amor. Gracias, Señor, porque cuando no lo merecíamos, tú ahí fue que derramaste, Señor, ese amor por nosotros. Si vemos el contraste de las obras de la carne con el fruto del Espíritu, es hablar de tinieblas y luz. Y tú nos rescataste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que por tu Espíritu Santo no podemos seguir siendo iguales. Sabemos que por tu Espíritu Santo vamos a dar evidencias de los atributos tuyos, Señor. Esas virtudes que ya tú nos has enseñado son las que tú vas a manifestar a través de nosotros. Más que nosotros llevar una vida así, es que permitamos a través de una relación cerrada con Cristo, contigo, Señor, podamos nosotros dar evidencia de esos frutos. Padre, perdónanos, Dios bendito, si no lo hemos hecho, si hemos sido descuidados, si hemos visto esas características de una forma trivial, quizás con una manera de que no es necesario. Hemos sido mezquinos, hemos sido intolerantes. Señor, sabiendo que tu Espíritu, Padre, esas virtudes, Señor, nos llevan a estar por encima de todo eso. Ya no somos practicantes del pecado, Señor. No lo practicamos. No, Padre, tú nos liberaste, nos libertaste y te pertenecemos ahora a ti. Y tu Espíritu Santo es evidencia de eso, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a seguir caminando en esa senda, Padre, que glorifique tu nombre. Que cada día, Señor, podamos animarnos a conocerte más, a saber más de ti, Dios bendito, a amarte más, Dios amado. Ya tú nos amaste, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, porque tú nos amaste de tal manera, Señor, que diste a tu Hijo. Como lo decía, quizás por necesidad o agradecimiento debemos estar pegados a ti. Queremos estar pegados por agradecimiento, Señor, sabiendo que te necesitamos. Bendito seas por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.